Bien, buen día, jóvenes. Vamos a dar inicio, vamos a ir empezando con la clase en el día de hoy. Hemos esperado unos minuticos. Hoy vamos a abordar el tema de la unidad número 2 que trata sobre el modelo relacional como tema principal y el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este tema? O de la unidad, ¿verdad? Que al finalizar la presente unidad, él o el estudiante estará en capacidad de describir la terminología de la base de datos relacional, así como la de identificación de las reglas de integridad para dicha base de datos relacionales. También podrá normalizar de forma correcta una base de datos hasta la tercera forma. Dentro del desarrollo del tema, vamos a ver que existen más de tres formas normales, pero se considera que llegar hasta la tercera es suficiente. Ya los demás casos son para casos sumamente especiales. En mi experiencia sobre sentido general, en el modelo relacional, he visto que solo hasta la tercera forma normal es una metodología suficiente, paso suficiente para tener una base de datos óptima. Eh, bien, hoy corresponde al grupo, el integrante del grupo número 2, iniciar con la presentación del tema, recordando lo que todos y cada uno de los presentes deben de participar, ¿verdad? En la clase, dando su aporte eh, a los expositores. La idea es que se generen ciertos debates, ¿verdad? De este tema para una mejor comprensión. En este momento le voy a dar la oportunidad. Creo que debe estar ya completo, ¿verdad? El grupo número 2. Me confirman, por favor. Sí, ya está completo. Ok. Voy a dejar de presentar para que luego entonces ustedes procedan. Adelante. Por favor, me confirman si ven la pantalla. Sí, la vemos. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Miguel Garavito, soy uno de los integrantes del grupo número 2, el cual también está conformado por Jeremy González y Víctor Starling Mateo. Perdón, Víctor, si creo que puse quizás tu apellido mal, eh, se me olvidó modificarlo. Nosotros vamos a hablar sobre lo que es el modelo relacional. De mi parte, yo estaré hablando sobre estos primeros 5 aspectos: el concepto del modelo de datos, que es un modelo de datos, la estructura de datos relacionales, qué son las relaciones, las propiedades de las relaciones y los tipos de relaciones que existen. Vamos a empezar con el primer punto, un concepto de modelo de datos. Bueno, un modelo de datos es algo que muestra una estructura lógica de la base de datos, que incluye lo que son sus relaciones, sus limitaciones, y que determinan cómo se almacenan los datos y la manera en la cómo se puede acceder a ellos. Por poner un ejemplo de esto, tal como lo menciona, la mayoría de los modelos de datos, la forma de representarlo, se utilizan con ese diagrama que pueden ver ahí en la imagen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que da una estructura, dependiendo qué tan específico sea el diagrama, es cómo se relacionan las entidades, cómo se relacionan las tablas, qué tabla pertenece a cuál y qué tabla puede acceder a cuál. Y si se basa solamente en una tabla, podemos ver que cuáles propiedades, cuáles son las limitaciones de esa tabla y cuáles son eh, ¿verdad? Sus llaves primarias, foráneas y así por el estilo. Eso es a lo que se refiere a lo que es un modelo de datos. No es nuestra tabla en sí, pero sí es algo que representa a un nivel superficial de qué es capaz nuestra tabla. No va a poner los datos, claro que no, pero sí puede poner sus propiedades, como acabo de mencionar, ¿verdad? Sus atributos. Bueno, que este campo de aquí, en el caso de basarse de un modelo solamente en una tabla y no en toda la base de datos, cómo se relaciona. Bueno, este campo es de un entero, este campo es de un string, varchar, pero por ejemplo ese varchar no es de 500, es el máximo, no, ese varchar es de 50 solamente. Y así sucesivamente. A eso es que se refiere cuando se habla de las limitaciones, ¿verdad? Y de cómo se acceden a ellas. Entonces, continuando con la segunda parte, hay diferentes tipos de modelos de base de datos. Yo conté alrededor de como 12 o 8, no recuerdo bien, y perdón.
pero los más utilizados son estos cuatro: los modelos de datos jerárquicos, los modelos relacional, que es en el cual nos vamos a basar en esta discusión, los modelos de datos orientados a objetos y los modelos entidad-relación. Normalmente este modelo entidad-relación, igual que el relacional, está muy estrechado o muy ligado a lo que son el desarrollo o durante el proceso de desarrollo de alguna aplicación web y así por el estilo. ¿Por qué? Porque normalmente en la programación orientada a objetos se basan en este tipo o mejor dicho, toman las tablas como las entidades como objetos y la pasan a su programa y así simplemente pueden enviar, pasar datos, recibir datos de datos, por la redundancia en este caso. Entonces, algo que determina cuál sería el tipo o modelo de base de datos que una persona va a utilizar, normalmente va dado por el sistema gestor de base de datos. Cada sistema gestor de base de datos tiene como un modelo principal, un fuerte, como bueno, este modelo, su fuerte realmente es el modelo relacional. Entonces, al utilizar ese gestor, el administrador de base de datos tiene que básicamente adaptarse a ese modelo. Bueno, que a mí me gusta trabajar con un modelo de datos orientado a objetos, pero si el gestor no te lo permite, bueno, pues lamentablemente no puedes utilizar ese tipo de modelo. Claro, esa limitación no existe tal cual, porque la mayoría de gestores de base de datos te permiten muchísimo modelo, sea tu elección, pero siempre hay que tener eso presente de que, vamos a poner un ejemplo, Access. Bueno, Access lamentablemente, es un ejemplo, no estoy muy seguro, no es un modelo de datos orientado a objetos. Entonces tú no puedes pretender hacer o diseñar una base de datos basándose en este tipo de modelos porque básicamente tu gestor no te lo permite. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, que es cómo se estructura los datos relacionales. Bueno, en el modelo relacional se ordenan los datos en tablas. Esas tablas se pueden relacionar entre sí. Normalmente tienen un campo en específico, una fila, y esa fila tiene un valor al cual se le conoce como llave primaria. Bueno, pues básicamente cada columna, entonces enumera lo que son los diferentes atributos que tiene la tabla, pero ya eso viene siendo ser parte de, vamos a llamarle datos normales, no es un dato muy importante que vaya a permitir crear una relación entre las diferentes tablas. ¿Por qué? Porque no es una llave primaria, porque no es un identificador único, ya que si se repite, pues no sería una llave primaria, sino sería un dato normal, ¿verdad? Entonces, otra manera de conocer las filas que contienen los datos también se le conoce como tupla. Y como acabo de mencionar, eso es lo único que tienen el resto, que no sea llave primaria o llave foránea, son sencillamente datos. Por poner un ejemplo, quizás tenemos una tabla de libros. Bueno, pues nosotros pudiéramos ponerle un identificador a ese libro y como llave primaria, pero pudiéramos tener una llave foránea que pudiera ser autor, un identificador de autor. Así pudiéramos relacionar esa tabla de libros con una tabla de autores, porque un autor pudiera tener muchos libros. También sabemos que un libro puede tener varios autores, pero si no hacemos esto, si no estructuramos nuestra tabla de manera tal de que permita una columna única, entonces no estaríamos cumpliendo la creación de una estructura de datos relacionales. Ahí no se crea un modelo de datos relacional, porque no hay manera en la cual podamos relacionar nuestra tabla, bueno, no podemos relacionar las diferentes tablas de nuestra base de datos. Entonces, bueno, por lo que veo me paso un poquito para acá mientras estaba hablando, pero para leer lo que dice, una relación funciona haciendo coincidir datos en columnas de clave, normalmente se le conoce también como campos, primary key, llave primaria, y por convención, aunque no es una obligación, se le pone el mismo nombre en las distintas tablas que se van a relacionar. Si en la tabla, por ejemplo, que acabo de mencionar, si en la tabla libro, yo tengo libro ID, bueno, pues, y lo voy a relacionar con una tabla de autores, en esa tabla de autores yo creo un campo, una columna, que le voy a poner libro ID. No es una obligación, claro que no, pero por convención es lo más recomendable, ya de que a simple vista
sin necesidad de quizás tener que ir al modelo relacional, tú abres la tabla de autores y tú ves ese campo, libro ID, y tú dices, bueno, eso seguro es una relación que hay con otra tabla que es la tabla de libro. Entonces, hay diferentes tipos de relaciones. En este caso, Sí, voy me a mencionar gustaría, las. escúchame, Miguel, me gustaría esa importante descripción que hace acerca de relaciones, sobre todo el concepto de que son las llaves, ¿verdad? Muy bien definido el tema de las llaves primarias. En modelo relacional, aquella, vamos a decir, campo o atributo que identifica de forma única un registro, ¿verdad? O una fila dentro de una tabla. Pero cuando ya entramos aquí a las relaciones, entra otro concepto, otro tipo de llave. Mi pregunta es para la audiencia, para de alguna manera despertar el interés y la participación. ¿Cómo se llama esa, esa otra llave y cuál es la función de esa llave en este tema de la relación entre una entidad y otra? Levantando la mano, no quiero que respondan los encargados del tema, sino quiero que me respondan eh, otras personas de aquí de la clase. O sea, para este tema de las relaciones, interviene otro tipo de llave. Un tipo de llave, cómo se llama esa llave y cuál es su función, ¿verdad? Para que haya un tipo de relación entre una entidad y otra, se debe establecer, ¿verdad? A través de llave, ¿verdad? Ya sabemos por la exposición y explicación que da Miguel, que el modelo relacional es el modelo que más se utiliza, el cual, vamos a decir, forma, su característica es que forma la información o se basa en lo que son tablas, ¿verdad? Y las tablas componen, ordena la información entre filas y columnas, ¿verdad? Ya sabemos que la fila identifica un registro y la columna, vamos a decir que son la unidad de información, los campos o atributos. Ahora, para yo poder establecer relaciones, ¿cómo, qué otra llave interviene y cuál es su función? Adelante a los medios. Las llaves foráneas. Llave foránea. ¿Cuál es la función de la llave foránea? Vamos a ver. Esas son las que hacen referencia a la llave primaria. Es el Llave, concepto que tengo. ok. Y muy bien. ¿Y cuál otra característica pudiéramos nosotros tener en cuenta al momento de poder establecer una llave foránea? Dime otra persona que pueda aportar ahí también. ¿Qué otra característica? Vamos a ver, alguien que se anime. Recuérdense que esa es la idea de esta metodología de clase, que todos participemos. O sea, ya sabemos que Julio Alcántara. Adelante, Julio. Excelente. Bueno, otra particularidad que tienen las llaves foráneas es que solo van a poder tener valores que ya existen en la llave primaria o primary key de la otra tabla. Excelente, muy bien. O sea que podemos decir que debe ser del mismo tipo de datos de la llave primaria al que hace referencia, ¿verdad? Entonces, Exactamente. si la llave primaria de una manera nos puede identificar de forma única un registro, entonces la foránea, ¿qué hace? La foránea obviamente existe en otra entidad, ¿verdad? Pero hace un vínculo. Eso es como una llave de referencia. Llave de referencia hacia otra entidad, pero directamente se vincula a su llave principal o llave, le llaman primary key. ¿Se entendió esa parte ahí? Pregúntate aquí, algún aporte. Ok, entonces vamos a continuar. De acuerdo. Bueno, gracias por la intervención, profesor. Ahora algo que sí me acordó y se me pasó es mencionar que obligatoriamente, perdón, no es obligatorio
que la llave primaria sea un solo campo. Nosotros podemos hacer la combinación de, creo que 2 o más, no recuerdo si hay un límite, mientras lo leía en ningún momento lo mencionó, pero imagino que pudiera ser así. Pudiéramos combinar 2 campos y hacer que esos 2 campos sean nuestra llave primaria. Claro está, eso complica un poquito más las cosas cuando se están haciendo las relaciones, pero es bueno tomarlo en cuenta porque quizás tenemos un valor que por sí solo no representa un campo único en nuestra tabla. Por poner un ejemplo, que no tenemos un campo ID, pero sabemos que si combinamos 2 campos, ahí sí se genera un valor único, un valor que no se va a volver a repetir en nuestra tabla, y nos tendremos que ver la necesidad de que esa combinación sea nuestra llave primaria. Sí, sí se puede y es posible, pero complica un poquito más el proceso de la creación de las relaciones en tabla. Bueno, entonces, continuando aquí, hay más, según tengo entendido, pero lamentablemente pues, los pros que encontré estas eran las 3 principales o las que más se repetían, que es la relación 1 a 1, la relación 1 a muchos y la relación muchos a muchos. Empecemos con esta, que es la relación 1 a muchos. Esta relación lo que identifica es que yo tengo un registro en la base de datos que puede acceder a otros varios registros. Por leer lo que dice ahí, una relación de 1 a varios es el tipo de relación más común. En este tipo de relación, una fila de la tabla A puede tener muchas filas coincidentes en la tabla B, pero una fila de la tabla B solo puede tener una fila coincidente en la tabla A. Un ejemplo de esto. Tenemos, siguiendo el tema de los libros, tenemos una tabla de editorial y tenemos una tabla de títulos, libros, ¿verdad? Entonces, una relación 1 a muchos significa que la casa editorial puede tener muchos libros, pero en cambio, un libro solamente puede ser relacionado con una casa editorial. No hay un libro que diga como, bueno, este libro tiene 2 casas editoriales. No, pero sí se puede dar el caso de que una casa editorial tiene muchos libros. Esa es una relación 1 a muchos. Es decir, que si vamos a la tabla de libros, podemos encontrar el ID de una editorial repetido varias veces, sin ningún problema, en sus filas. Pero si vamos a la fila editorial, lo normal es que encontremos repetido mucho, quizás el identificador, perdón, no encontremos repetido el identificador, pero sí muchos libros repetidos, en este caso, porque solamente puede haber un editorial y varios libros. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Relación de muchos a muchos. Una relación de muchos a muchos, una fila de la tabla A puede tener muchas filas coincidentes en la tabla B y viceversa. Una cosa es verbalmente decirlo, la relación 1 a muchos, y otra cosa es crearlo, porque necesitamos crear una tabla intermedia que haga la conexión entre esas 2 tablas principales que tenemos. Me explico, no es posible hacerlo de manera directa, de muchos a muchos, no. Se debe crear una relación de 1 a muchos a una tabla intermedia y luego otra relación 1 a muchos con la segunda tabla que queremos a la misma tabla intermedia. Y de esa manera, entonces, sí es posible crear una relación de muchos a muchos. Por poner otro ejemplo, la tabla de autores y la tabla de libros, por ejemplo, puede tener una relación así. ¿Por qué? Porque un autor puede estar en muchos libros y muchos libros pueden tener diferentes autores. Es decir, un libro no está atado a un solo autor y un autor no está atado a un solo libro. Por ende, ahí se debe crear una relación muchos a muchos para que pueda funcionar de manera correcta, para que la relación sí realmente funcione. Pero no se puede hacer directo. Así que, como se ve ahí en la imagen, debemos crear una relación o una tabla intermedia que se encargue de guardar esos registros, de decir, bueno, yo tengo una fila donde yo relaciono el autor ID con ese libro y tengo la forma de repetirlos cuantas veces sea necesario. No importa. Ese autor ID yo lo puedo repetir 1000 veces y ese título ID lo puedo repetir 1000 veces. Y ya cuando yo esté haciendo mi query, mi consulta, debo tener eso en cuenta al momento de hacer el filtrado, porque si lo hago por libros y quiero encontrar todos los autores de un libro, tengo que tener eso en cuenta.
utilizar la tabla intermedia. Y viceversa, si quieren encontrar todos los libros que tiene un autor, pues también tienen que tomar esa tabla en cuenta al momento de hacer el query a la base de datos. Entonces, Excelente parte ahí, me gustaría abordar sobre ese tipo de relaciones, realmente la utilidad, ¿verdad? Vamos a decir que es un tipo de relación cuando usted necesita algún detalle, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, usted ponía de los libros, un excelente ejemplo, ¿verdad? El modelo relacional como tal, en sí, de forma directa, no te permite crear este tipo de relación. Ahí interviene lo que usted acaba de expresar, lo que es una tabla intermedia. Imagínese el siguiente escenario. Ya con las relaciones que se han definido hasta ahora, que uno a muchos, sería un poco difícil usted, por ejemplo, determinar en el caso de las siguientes entidades, por ejemplo, alumno, estudiante y materias o clases, ¿verdad? Vamos a hacer el siguiente escenario. ¿Cuántas materias puede inscribir un estudiante? ¿Uno o varios? ¿Qué me dice? Varios. Varios, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuántos estudiantes puede estar en una asignatura? ¿Uno o varios? ¿Cuántos Varios estudiantes también. pueden estar en una asignatura? Varios. Varios. O sea que vamos a decir que ahí tenemos una relación mucho, pero ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es la forma correcta de poder relacionar o vincular estas dos entidades? Ustedes saben que el modelo nacional, cada entidad, en este caso tabla, ¿verdad? Debe tener como regla una llave primaria. ¿No es así? O sea, vamos a decir que usted identificó la entidad estudiante, la entidad asignatura o materia, con su llave primaria. Y para usted poder relacionar eso, necesariamente tendría que habilitar otra entidad, la cual contenga en su estructura, en su, vamos a decir, composición, de forma foránea, las llaves principal, de forma foránea, las llaves principal, obviamente tiene que tener su propia llave primaria, pero debe tener esa tabla intermedia como foránea, la llave principal de estudiante y materia o asignatura. Entonces ahí te puede entonces relacionar la entidad estudiante y la entidad materia. ¿Para qué fines? Imagínense que usted necesite obtener alguna información, ¿verdad? Usted quiere ver, por ejemplo, cuántos estudiantes están inscritos en una materia X o cuántos estudiantes en un periodo determinado han tomado las asignaturas correspondientes a ese periodo. Ustedes saben que las universidades o dependiendo la entidad educativa, tienen lo que se llama un programa, ¿verdad? Tienen un programa o un calendario académico en el cual ustedes van a través de los sistemas y pueden seleccionar las asignaturas que están programadas para ese periodo académico. Entonces, este tipo de relación lo que busca es esto, poder obtener detalles, ¿verdad? Registro para evitar así duplicidad, evitar así que usted pueda, por ejemplo, no tener información íntegra y concisa de lo que usted realmente necesita. Entonces, por eso que este tipo de relación, necesariamente, cuando es muchos a muchos, para poder establecerlo, ahí entra lo que es la tabla intermedia. Inmediatamente usted escuche relación mucho a mucho, ahí entra una tabla intermedia, en la cual tiene como su estructura, ¿verdad? Las llaves foráneas, la llave como foránea de las llaves principales de la entidad que se va a relacionar. No sé si se entendieron el concepto. ¿Hay alguna pregunta, alguna observación o punto? ¿Todo claro? Sí, sí, todo Ok. claro de mi parte. Adelante, Julio. No, no, quede todo claro. Ok. Continuamos entonces. perfecto. Entonces, gracias por su introducción.
Entonces, tenemos por último, de mis puntos, es la relación 1 a 1. Esta es una de las relaciones mucho más extrañas de encontrarse en una base de datos y mucho más en el modelo relacional. Existe, pero es muy extraña encontrarla porque es raro que una persona divida una información para hacer una relación 1 a 1 donde pudiera ponerlo todo sencillamente en esa sola tabla. Por tomar un ejemplo, empleado y dirección. Yo puedo en la misma tabla sencillamente crear un campo dirección o un campo que sea calle, residencia, país, por ejemplo, en la misma tabla de empleado y no tener que crear una tabla aparte de direcciones, porque si lo creo, se supone que esa dirección solamente le va a pertenecer a mi empleado, suponiendo el caso de que en esa empresa no pueden trabajar más personas que vivan en la misma casa, ni esposa, ni hijos. Entonces, ¿por qué lo dividiría en dos tablas si lo puedo hacer solamente en una? Bueno, eso toma mucho en cuenta cuando la base de datos que estamos creando es utilizada en lo que es la programación modular. Sabemos que la programación modular es tomar algo completo y tratar de dividirlo en pequeñas partes que son mejor utilizables, mejor programables. Entonces, basándose en eso, es posible que para ese tipo de situaciones se tome en cuenta mejor dividir la dirección y crear una tabla aparte, desglosarla lo más posible, una calle, número de casa, edificio, apartamento, país y ese tipo de cosas. Y crear una relación 1 a 1, entonces entre la tabla empleado y la tabla dirección. Pero tomar siempre en cuenta de que eso no es una obligación y por eso es una de las relaciones más difíciles de encontrar cuando buscamos diagramas, modelos de base de datos, porque casi nadie lo hace, a menos que sea estrictamente necesario, sino que sencillamente todos esos datos se ponen en la misma tabla. Por ejemplo, hay un uso que quizá usted pueda, sobre todo orientar. No sé que si ustedes se han desarrollado algún sistema de cotización, de facturación. Vamos a verlo en un plano práctico. Ustedes saben que vamos a poner, usted tiene una cotización. Pero una cotización, usted se le cotiza a un cliente. Vamos a decir que ahí, antes de usted realizar la cotización, una entidad cliente debe de existir. Obviamente con los detalles, con los atributos propios que se pueden recoger de un cliente, como su cédula, nombre, dirección, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En la cotización hay una parte que es un encabezado, y hay una parte que es el detalle, ¿verdad? Que son dos entidades independientes. Vamos a decir, cotización encabezado, donde se recoge a quién es que se le está cotizando y se genera un número de cotización. No sé si me entienden ahí, ¿verdad? Sí. Pero ese número de cotización, al momento del detalle, que va relacionado con la tabla producto, ¿verdad? Al momento de usted establecer el detalle, porque ya la cotización existe, ¿verdad? Y debe estar relacionado directamente a un número de cotización específico. Por ejemplo, se generó la cotización 1, ¿verdad? Que está en una entidad que se llama cotización encabezado, donde usted captura la fecha, la cotización al cliente, usted selecciona al cliente, pero esa selección lo hace a través de otra entidad y ahí le arroja los datos del cliente, se genera de forma automática o usted lo pone manual dependiendo cómo sean los requerimientos de la regla del negocio, que por lo general siempre son números aleatorios, o sea, son números que se generan automáticamente. Pero usted quiere a esa misma cotización, número que se genera, usted quiere entonces en el detalle ponerle cuáles son los artículos que lleva esa cotización. Ahora me pregunta, con relación al tipo de relación entre la cotización cabecera y el detalle, ¿qué tipo de relación ustedes creen que va a vincular ahí? ¿Cómo fue, profesor? Repita la pregunta, disculpe. Ok.
le explicaba, poniendo un escenario para que se pueda entender este tipo de relación, Sí. que en el caso de usted de hacer una solución, facturación, cotización, dividir la forma correcta para usted poder hacer un uso óptimo de la información en entidad cliente y entidad cotización, vamos a decir cotización encabezado, y el detalle de la cotización, ¿verdad? Que es otra entidad que va relacionado con una tabla de producto, porque obviamente cuando usted va a hacer un detalle, imagínese un talonario, ¿quién le han cotizado algo con un talonario? Sí, En el profesor. talonario usted tiene físico, usted tiene un número, ¿verdad? Tiene la Cantidad. descripción, tiene la descripción a quién que se le va a cotizar y luego tiene un detalle. Pero fíjese que ese número de cotización, ese detalle, corresponde a un número de cotización. No sé si me entienden. Sí, profesor. Entonces, ¿qué pasa? Adelante, sí. Sí, lo que iba a decir, el tema de ese encabezado o ese número de cotización es lo que identifica o lo que distingue, como el, el punto diferenciador de otras cotizaciones, porque de momento, por poner un ejemplo, usted, profesor Jacinto, pide, por ejemplo, una cotización de, qué sé yo, 2 botellones de agua. Usted puede hacer eso cuantas veces quiera, ¿verdad? Pero yo necesito saber específicamente cómo diferenciar esos puntos, o sea, cómo diferenciar esas cotizaciones, y eso yo lo hago basado con el número de cotización o con el ID en este caso de la cotización, porque usted puede pedirlo hoy, pero mañana puede pedirlo de nuevo y pasado también, entonces yo tengo que tener una diferenciación de esa cotización como tal. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Tú tienes dos entidades para poder realizar una cotización. Ahí intervienen la entidad cliente, la entidad cotización encabezado, entidad cotización detalle y la entidad producto. Porque para usted poder hacer detalle de una cotización, debe tener los productos, ¿verdad?, en su inventario. Y para poder establecer el detalle de una cotización, usted debe de tener el número de cotización, ¿no es así? Entonces, mi pregunta es la siguiente. En esas dos entidades, que es cotización encabezado y cotización detalle, ¿qué tipo de relación existe ahí? ¿Uno a mucho, uno a uno o mucho a mucho? Mucho, mucho, profesor. Mucho a mucho, ok. ¿Quién dice lo contrario? Entre esas dos entidades, o sea, entidades, cotización encabezado y cotización detalle. Yo diría que de uno a muchos porque la cotización es única para ese cliente, pero puede tener múltiples detalles, o sea, múltiples artículos. Sí, pero yo me estoy refiriendo entre cotización encabezado y cotización detalle. ¿Qué tipo de relación hay ahí? A ver, vamos a participar en este debate. Esto no es para quemar a nadie, esto es para que podamos entender un poquito. Yo Víctor, considero que adelante. De mucho a mucho, De profesor, mucho a mucho. porque, En qué momento de mucho a mucho? bueno, mire, eh, el encabezado de cotización puede tener muchos artículos. Ahí entra en relación la No, otra el tabla. encabezado de la cotización solamente genera la fecha de la cotización. Ok, El encabezado solamente tiene a quién un se le va a número único, un cotizar ID. y un ID. Tiene, por Ah, ejemplo, ok, genera la cotización ok, excelente. Ah, pues sería de uno a muchos. de uno a mucho. Ok, Sí, sí. vamos a ver. ¿Quién dice algo diferente? Analizando, pensando un poco. ¿Alguien más? De ser en ese caso, sería uno mucho, sí, profesor, porque entonces yo puedo tener una única cotización con múltiples artículos en detalles. Sí, pero usted tiene, ok, vamos a ver para ahí, para ilustrar. Eh, déjeme ver. Usted tiene una entidad cotización de encabezado, ¿verdad? Ahí yo capturo
la fecha donde se realiza la cotización, al cliente que le voy a cotizar y el número. Pero ¿qué sucede? El detalle de la cotización va directamente vinculado a ese número asociado de esa cotización. No va a otras cotizaciones, sino el detalle va amarrado, vamos a decirlo así, para que se me entienda, amarrado, vinculado el detalle a esa cotización que se está generando. Ahora, dentro del detalle, usted tiene varios artículos. Tiene otra entidad que es de detalle, que está relacionada con la tabla producto. Pero en lo que hago referencia entre el encabezado y el detalle como tal de la cotización es una relación 1 a 1. Porque usted va, por ejemplo, si se generó la cotización 100, ¿verdad? En la entidad cotización encabezado se genera ese 100. Y ahí usted captura, vincula con el cliente y todo eso, ¿verdad? Pero esa cotización 100, usted va a describirle un detalle. Que dentro de esa entidad detalle, usted tiene una relación entre esa cotización detalle y los productos que usted le va a cotizar. Pero no debe ser una cotización diferente. Ahí usted no puede generar un número de cotización diferente. Porque es un único número de cotización que se genera. No sé si me entiende. O sea que en el detalle no puede haber otro número que se genere, porque entonces ahí te va a perder el vínculo de relación. Entre cotización encabezado, la entidad cotización encabezado, donde se genera el número de cotización, y cotización detalle, ahí entre esas entidades 1 a 1. Porque el detalle va a ser a esa misma o ese mismo número de cotización. Si vemos la definición, ¿quién me lee nuevamente la definición que está ahí? Ya dime, adelante. Sí, en una relación 1 a 1, una fila de la tabla A no puede tener más de una fila coincidente en la tabla B y viceversa. Se crea una relación 1 a 1 si ambas columnas relacionadas son claves principales o tienen restricciones únicas. Este tipo de relación no es común porque la mayoría de la información que está relacionada de esta manera estaría en una sola tabla. Estos se utilizan en casos especiales como el caso que le estoy presentando, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene vincular o un único número de cotización, un único número de cotización entre dos entidades diferentes, ¿verdad? Porque el detalle que usted le va a brindar es a un cliente. Ahora, ya luego, en el detalle, usted puede tener X cantidad de productos. Porque, por ejemplo, el detalle, usted puede, dependiendo del negocio, si una ferretería, usted tiene martillo, tiene taladro, en fin. Pero todo eso con relación a un número de cotización. Hay igualmente que un número de factura, ¿verdad? En la factura te especifica si a venta, si a crédito, contado, dependiendo, ¿verdad? Pero se genera a quién se le factura, se factura a un cliente. Y con ese número de factura, usted puede tener el detalle de que se facturó, pero en el detalle no puede haber número diferente. Debe existir el mismo número de factura o el mismo número de cotización en este caso. No sé si entendieron el ejemplo. Sí, si lo vemos en tabla, sería entonces una tabla detalle que va asociada a una tabla número de cotización, ¿verdad? O ID. O vamos a decir cotización encabezado. Ajá. Y ese número, esa misma llave primaria que está encabezado, es la misma llave primaria que en el detalle. Ok. Por eso es que uno a uno. Entonces, ahora, del detalle, si usted tiene una relación de uno a mucho, porque usted va a tener, en una cotización puede tener eh, varios productos, puede, dependiendo si es una farmacia, si es un supermercado, en fin.
Pero estos son relaciones en casos especiales. O sea, no es algo que abunda mucho. Lo que sí le que abunda mucho son los detalles. O sea, son mucho a mucho y uno a mucho. Y más adelante vamos a ir viendo más ejemplos. No sé si entendieron el concepto. Sí, profesor, te entendió. Adelante entonces. Claro. Muchas gracias. Entonces, nada, hasta aquí mi parte. Entonces, continúa mi compañero Jeremy. Sí, bien, entonces continuando con esta parte, yo voy a comentarle acerca de lo que son los primary key y, o sea, las claves primarias, claves foráneas, reglas de integridad que son muy importantes, obviamente, que aparte de conocerla, entenderla y por qué son utilizadas o por qué se necesitan utilizar, las 12 reglas de code y cardinalidad, que es algo también que eh, se ve mucho y referente a eso estábamos hablando hace un momento del tema de la relación que hay entre una tabla y otra. A eso va el tema de cardinalidad. Adelante, Miguel. Bien, para no abundar mucho, ya el profesor había comentado acerca del tema de lo que son las claves primarias y claves foráneas. En términos general, yo diría que es muy importante la usabilidad de las claves, tanto primaria como foránea, porque aparte de la organización, nos ayudan a mantener un orden, nos ayudan a mantener una relación coherente de las diferentes tablas. La relación de la clave primaria y la clave foránea entre las tablas, básicamente es como un tipo de esquema de estrella, diría yo, que a veces llama a la relación de uno a mucho, que era lo que estábamos hablando hace un momento, y representa las vías de acceso a través de las cuales las tablas relacionadas se unen en la base de datos, por así decirlo. Este tipo de llaves específicamente es muy utilizado, más bien siempre se utiliza por lo regular, por el hecho de lo que acabé de mencionar hace un momento, de la organización y el manejo obviamente de los datos que se van a estar almacenando en la base de datos. Yo voy a leer un poquito esto aquí para, vamos a decir, pasar al siguiente slide, donde dice que la clave primaria una clave primaria es una columna o conjunto de columnas en una tabla cuyo valor se identifica de manera exclusiva una fila de la tabla. Una base de datos relacional está diseñada básicamente para imponer la exclusividad de las claves primarias, permitiendo que haya solo una fila con un valor de clave primaria específico en una tabla. En cuanto al tema de lo que son las claves foráneas, la clave foránea es una columna o un conjunto de columnas en una tabla cuyos valores corresponden a los valores de las claves primarias de otras tablas, que era lo que mencionábamos hace un momento. Una clave foránea es un conjunto de diferentes, se podría decir así, ¿verdad? Un conjunto donde yacen diferentes claves primarias de otras tablas. Para poder añadir una fila con un valor de clave foránea específico, debe existir una fila en la tabla de relación con el mismo valor de la clave primaria, que era lo que estábamos comentando hace un momento. El tema de la relación de este tipo de tabla, en cuanto al tema de la clave foránea y de las claves foráneas y claves primarias, se utiliza en base de datos básicamente para el tema de la relación de definir entre las tablas, por así decirlo, de uno a mucho, de mucho a mucho, que era lo que estaba comentando el profesor hace un momento. Adelante, Miguel. Aquí hay un pequeño ejemplo que yo tomé y puse dos puntos diferenciadores para poder dejarlo como bien claro el hecho de una clave primaria y una clave foránea. Si ustedes se fijan, tenemos una tabla estudiante donde tenemos un número de ID. Eso es una primary key, el número de ID del estudiante. Pero también ese número de ID se ve relacionado en otra tabla donde está el tema de, por ejemplo, de préstamo. Pueden ser préstamos estudiantiles, etcétera. Entonces, si ustedes ven, ya al pasar a otra tabla, en este caso, se ve la relación de
de que ya no es un primary key, es un primary key en la parte de la tabla de estudiantes, pero en la parte de préstamos ya pasa a ser un foreign key. Pero si se fijan, que era lo que estaba comentando hace un momento, en la tabla de estudiantes es un primary key o una clave primaria en este caso. Entonces, y así sucesivamente. Ese como, eso para que pudieran como poder ilustrarlo. Entonces, una... Quisiera Sí, un segundito hacer una pregunta. No para ustedes los encargados del tema, sino para los demás. ok. Vistas las relaciones, ¿verdad? Que se fueron abordadas en las anteriores. ¿A qué tipo de relación obedece ese ejemplo que tenemos ahí en pantalla? ¿Y quién me podía dar algunos detalles, algunas apreciaciones en ese sentido? ¿Qué tipo de relación, cuántas entidades hay ahí y qué tipo de relación podemos observar aquí en este ejemplo? Vamos a ver quién entendió cuando se abordó el tema de la relación. Primero, identificar cuántas entidades. ¿Qué tipo de relación está ocurriendo ahí? ¿Y por qué? ¿Qué me dice? Vamos a ver. Esto es algo sumamente importante, sobre todo ustedes que son del área de sistema, que van a programar aplicaciones, porque esto es el corazón de la información en este modelo, ¿verdad? Ya si usted tiene otro tipo de modelo, ya usa otro sistema gestor y eso, pero el que más utilizado es este. Entonces, bueno, esto es bueno entender. ¿Alguien tiene alguna duda que no entiende la pregunta o no entiende el ejemplo que está aquí? ¿A qué tipo de relación obedece? Adelante, Lisbeth. Profesor, yo creo que sería sería 3 entidades y la relación sería mucho a muchos. Excelente, muy bien. Entonces ya nosotros aplicamos que este tipo de relación mucho a mucho directamente no podemos crearlo. O sea, ahí interviene una tabla intermedia. ¿Para qué? Fíjense qué buen ejemplo pusieron ahí. Tenemos 3 entidades. Una entidad que se llama estudiante y una libros. Le hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos libros puede tomar prestado un estudiante de una biblioteca? ¿Solamente uno o varios libros? ¿Qué me puede decir? Varios libros. Okay. Varios libros. Ok. Y los libros, ¿a cuántos estudiantes se le puede prestar? ¿A un solo o a varios estudiantes? ¿Quién me dice? Usted tiene una biblioteca, tiene varios libros, ¿verdad? La entidad libros representa 500, 200, 300 libros que usted tenga. Ahora, mi pregunta es, ¿a cuántos estudiantes se le puede prestar los libros? ¿A un solo o a varios estudiantes? A varios. A varios estudiantes. Entonces, por eso ustedes ven esa tabla que ustedes ven en el centro, que se llama préstamo. Fíjense que cada entidad, la entidad libro, tiene su primary key, ¿verdad? Por eso usted ve PK y se llama número ID. Y tiene libros, tiene su primary key, que es el ISBN, que es el número de identificador internacional que se le asigna, ¿verdad? Cuando usted es autor de un libro, usted va a registrar ese libro, usted se le asigna un número de ISBN como su primary key. Entonces, como un estudiante puede tomar prestado varios libros y los libros se pueden prestar a más de un estudiante, entonces es una relación mucho a mucho. Entonces, pero directamente no puede hacerlo. Entonces tendría que utilizar una tabla intermedia y ahí entre esas dos entidades hacer una relación de uno a mucho, como es el caso. Por eso ustedes ven, entonces tiene en el tabla estudiante 1M, que es uno a mucho, con la entidad préstamo. La entidad préstamo tiene su primary key, pero debe de tener como foránea, como le expliqué hace un momento, debe tener como foránea las llaves principales, no como primary key, sino como foráneas, las llaves principales
de las entidades que se están relacionando. No sé si se entiende aquí. Fíjense que en la entidad de estudiante, el primary key debe ir como foráneo, o sea, en la tabla intermedia. Lo mismo ocurre con la tabla libros, que su primary key debe ir como foránea en la tabla intermedia que prestan. Ya obviamente si usted quiere agregarle, por ejemplo, el ID que debe tener su llave principal, pero quiere agregarle la fecha donde usted prestó esos libros o otros datos que puede usted también capturar, fecha de devolución, fecha de préstamo, fecha de devolución, cuando usted debe de devolverlo, en fin. Pero esa es la manera correcta de usted poder tener y manejar relación mucho a mucho entre entidades. Necesariamente debe existir una tabla intermedia que de entre esa tabla intermedia, entre esas dos entidades, debe haber una relación de uno a mucho. O por ejemplo, imagínense ahora que yo necesite saber cuántos libros se prestaron y a cuáles estudiantes. Esa información sería muy difícil si usted estableciera una relación directamente entre estudiante y libro. No sería correcta. Pero si usted obtiene esa información de la tabla intermedia que fue préstamo, ya usted puede hacer una consulta y en esa consulta usted puede obtener cuáles estudiantes tienen libro, qué tipo de libro tienen y cuáles fueron las fechas y si existe estudiantes que están en penalidad, que no han entregado la fecha estimada. Usted lo tiene en ese detalle. No sé si se entiende el ejemplo. Claro que sí, profesor. ¿Hay alguna pregunta? ¿A alguien no le queda claro? Hoy es el día de esto, tú no es para quemar, después vienen los ejercicios, las cosas, los exámenes. En los parciales le gusta salir eso, es muy importante entender, porque se pone necio, le gusta cómo salir. ¿Quién entendió, quién no entendió? En silencio me dice que se entendió. Ok, vamos a escribir, escríbame por favor en el chat. A ver quiénes están conmigo, quiénes están por ahí haciendo otra cosa. Escríbame en el chat para yo leer los comentarios. ¿Quiénes, si se entendió, quiénes entendió? Para yo leer quién está ahí conmigo. Ok, dice Jeremy, Paloma, Dorian, Víctor, Miguel Garavito, Kimberly, Ricky, Luis Javier. Ok, parece que están por ahí, está bien. Ok, vamos a continuar. Perfecto. Un segundito. Bien, ahí yo puse unos puntos diferenciadores para que se quede ya como claro, entender la diferencia entre la clave primaria y clave foránea. Y es que la clave primaria identifica un registro único de una tabla de manera sencilla, tan simple como eso. Y la clave foránea relaciona los datos de un registro de una tabla con las otras, por así decirlo, o con un registro distinto a la misma tabla. Hay un tipo de clave que no se mencionó, profesor, pero que en la búsqueda o la investigación del tema de la clave primaria y clave foránea me la encontré, por así decirlo, y es la clave sucedáneas, creo que se llama, sucedáneas, que lo que dice que es un tipo de clave o el tipo de clave sucedánea une las tablas de dimensiones a las tablas de los hechos. El tipo ese tipo de claves sucedáneas básicamente son como un medio, según dicen ellos, como importante para identificar cada una de las instancias o una entidad en una tabla de dimensiones. Quizá después nosotros investiguemos un poquito sobre eso, pero bueno, era nada más mencionarlo porque me la encontré en el camino buscando el tema de las tablas. Adelante, Miguel. Miguel, se puede pasar al próximo slide. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, ya yo pasé el próximo, ¿no se está bien? No, no se ve. Está todavía, o de mi lado está en clave primaria y clave foránea. Ahora sí. Ahora se está viendo, antes no se está viendo. Ahora sí. Ok.
Perfecto. Entonces, le comenté que iba a hablar un poquito del tema de las reglas de identidad, porque en toda estructura, obviamente, deben haber reglas o deben haber patrones que deberían de ayudar a que las cosas sean posibles, porque no es simplemente almacenar datos por almacenarlo, está claro mencionar que existen una cierta cantidad de reglas en lo que sería la regla de integridad de la base de datos, que hace referencia a la precisión, integridad y confiabilidad general de los datos en este caso. Puede especificarse por la falta de variación entre dos instancias o actualizaciones consecutivas de un registro, lo que indica que su información está libre de errores. En este caso, o sea, es lo que me garantiza o lo que me dice a mí, sí, mira, no hay problema. Aquí yo puse una pequeña imagen. Yo voy a seguir igual detallando o desglosando a qué se refiere el tema de las reglas de integridad en temas de base de datos, básicamente porque estas se presentan mediante una serie de procedimientos, reglas y principios de verificación y validación para corregir errores o para, vamos a decir, evitar errores en este caso, que se ejecutan dentro de lo que sería la base de datos o del diseño del flujo de integración de la base de datos para, básicamente para que todo esté organizado, no es simplemente almacenar datos por almacenarlos. Hablamos en inicio, cuando iniciamos la clase, de que el tema de la base de datos llevaba o conllevaba temas de organización lógica, clasificada, o sea, bien organizada para evitar el tema de duplicación de datos, datos que puedan faltar, alteraciones y temas de errores o temas incorrectos que se puedan efectuar dentro del tema de la base de datos, obviamente. Entonces, en cuanto al tema de las reglas de integridad, yo investigué que hay varios tipos de integridad de datos. ¿Por qué lo menciono? Bueno, déjame primero, aquí lo que dice el slide en tema de integridad de la base de datos. La integridad es en una base de datos es la corrección y exactitud de la información contenida. Además, se conserva la seguridad en un sistema de base de datos que permite el acceso a múltiples usuarios en tiempos paralelos. O sea, que múltiples usuarios pueden estar almacenando datos en tiempo paralelo y obviamente esto evita errores, este tipo de reglas. Entonces, dentro de los tipos de integridad de datos que se aplican en todas las bases de datos y pueden clasificarse en, vamos a decir, en dos tipos específicos. Está la integridad física y la integridad lógica. En cuanto al tema de la integridad física, la protección de los datos contra factores externos, ¿verdad? Como calamidades naturales, corte de energía, piratería informática, etcétera, ¿verdad? Un sinnúmero de características que puedan pasar en temas físicos, además de las fallas humanas que por lo regular suceden, porque no somos perfectos, el desgaste del almacenamiento y varios otros problemas pueden hacer que los operadores de datos no puedan obtener información de una base de datos. Eso está el tema de la integridad física. En cuanto al tema de la integridad lógica, se trata de la relación de los datos de los datos presentes en la base de datos relacional, lo cual tiene las restricciones de integridad lógica que se pueden clasificar en 4 tipos. Está la integridad de la entidad, la integridad referencial, la integridad de dominio y la integridad del usuario. Entonces, vamos a darle un chin para atrás. El tema de la integridad lógica, que engloba estos 4 tipos de clasificación, en cuanto al tema de la integridad de la entidad, depende de la elaboración de la clave primaria o valores exclusivos que clasifican los elementos de datos. Eso es lo que hace el tema de la integridad en entidad. En la integridad referencial. Sí, quisiera aportar ahí, cuando habla de integridad, de la integridad, es lo que estuvimos hablando sobre la importancia de tener la llave primaria. Cuando hablamos de la integridad, es aquella cuando especifica que usted tiene que tener cada fila, cada registro con una tabla debe ser único, ¿verdad? O sea, que no deba
haber registros repetidos. O sea, en ese caso usted lo controla a través del mecanismo de integridad con una llave primaria. Vámonos a nivel conceptual, porque ya, por ejemplo, a nivel práctico hay un tema que nosotros vamos a tratar y vamos a ver algunos métodos a través del gestor, cómo se logran. Pero esta parte es simplemente el concepto, ¿verdad? Entonces ya le dije que para este tipo de integridad, cuando hablo de integridad de la entidad o sea, de la tabla, usted la controla a través de una llave primaria. Como usted tiene ahí, cuando habla de la integridad referencial, estamos hablando del tema de las relaciones, ¿verdad? ¿Y qué le dice a usted esa parte? ¿Qué me puede decir alguien que no sea del grupo, que esté poniendo el tema? Cuando hablamos de integridad referencial, ya obviamente para que haya una integridad referencial, tiene que venir a su mente que debe haber una relación entre entidades. ¿No es así? Entonces, ¿qué a usted le indica este tipo de integridad, la referencial? ¿Qué me puede decir? Alguien que no sea del equipo. Integridad referencial. Si hay referencia es porque hay relación, ¿verdad? Obviamente. Si hablamos de integridad referencial, recuérdense que, tal como decía su compañero, la idea de la integridad de la base de datos es que se tenga, que la información sea completa, exacta, que libre de errores, ¿verdad? Adelante, Luis Aviñón. Sí, así a nivel general, sin profundizar mucho, yo creo que la integridad referencial está orientada a mantener cada una de las referencias que la tabla tiene que la base de datos tiene entre cada una de sus tablas. O sea, mantener que ese link, ese vínculo que une una información de una tabla con la otra y la relaciona, se mantenga íntegra todo el tiempo, para que la Exacto. información al final pueda ser gestionada y entregue el resultado que se le pide cuando se hace alguna solicitud. Eso creo. Muy bien, va por esa línea. Paloma, adelante. Igual como el compañero estaba mencionando, la integridad referencial en una base de datos se basa en que los registros que tenga registrados sean como válidos, o sea, que esos son los registros que una vez fueron registrados, valga la redundancia, y que no han sido borrados o que hayan cambiado datos de forma por error o de forma accidental, o sea, que los registros sean válidos desde su punto de inicio. Muy bien. ¿Alguien más quisiera? Bien, resumiendo lo que acaban de aportar ustedes, cuando hablamos de integridad en la referencia, ya cuando habla de referencia porque hay una relación entre entidades, ¿verdad? Entonces usted debe asegurarse, ¿verdad? En esta integridad, que la llave foránea coincida, la llave foránea de una entidad deba coincidir con el valor de la llave primaria de otra entidad en todo momento. O sea, que al momento de usted establecer las relaciones, ¿verdad? Para asegurar la integridad referencial, usted debe asegurarse que la llave foránea coincida con la llave primaria. ¿Para qué? Porque si usted, por ejemplo, va a relacionar la entidad cliente con la entidad cuenta por cobrar, ¿verdad que sí? Entonces debe haber una correcta relación. ¿Para qué? Para que al momento de usted desee eliminar un cliente, no automáticamente se le elimine los pagos que tiene pendiente. ¿Me entienden? Sino que ahí se establecen esas reglas de integridad, obviamente con su correcta relación, ¿verdad? Para que si usted quiere eliminar o cancelar algún préstamo, algún pago, entonces, o eliminar del sistema un cliente, pero debe asegurarse que haya una referencia de que no se puede eliminar cliente si tiene deuda. Eso es lo que se busca realmente. Y tenemos la de dominio.
Cuando hablamos de dominio, estamos hablando que usted tiene que asegurarse que es cuando usted establece un tipo de máscara de entrada para un campo en una tabla, para usted almacenar un campo en una tabla. Asegurarse de qué? De que se vaya a introducir el tipo de dato apropiado que usted definió. Por ejemplo, si usted definió que en ese campo cédula, usted lo va a colocar numérico o alfanumérico, y eso ya un formato que usted establece ese tipo de integridad de dominio para usted validar que esos datos estén de acuerdo al tipo de dato definido. O si lleva algún tipo de formato, usted le configure un formato de entrada, una restricción apropiada, ¿verdad? Y cuando hablamos de definida por el usuario, ya eso son algún tipo de integridad que de acuerdo a la lógica del negocio, usted puede aplicar algunos tipos de reglas comerciales o reglas personalizadas, ¿verdad? Que le permiten algunas instrucciones dentro del propio SQL, ¿verdad? De acuerdo a las reglas de negocio, para entonces usted garantizar cierta información, cierta aplicación de información. Eso no es definida, que eso lo vamos a ver más adelante en temas que estaremos abordando más adelante. Pero a nivel general, el concepto se entendió cuál es la función de este tema de la integridad en la base de datos y su tipo. Por lo menos ahora entiendo a nivel conceptual. Después nosotros vamos a entrar en detalle ya a nivel de instrucciones y algunos parámetros que vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero es que entiendan ahora el concepto. Porque una cosa es que usted pueda llevarlo a cabo de manera empírica o mecánica, pero realmente no entiende para qué lo hace. Entonces, eso no es la idea. Ok, continuamos entonces. Sí, perfecto, profesor. Sí, la idea es esa, entender el tema de la integridad y por qué obviamente surgen y demás, que es muy importante realmente. Bien, ya mencionado el tema de las reglas de identidad, hay un sinnúmero de las que el profesor le mencionó anteriormente, reglas de identidad de clave primaria, de clave referencial, etc. Y eso igual lo vemos más adelante. Adelante, Miguel. Yo voy a hablar un poquito acerca de las 12 reglas de code. En realidad son 13, según dicen, pero son 12. Miguel, ¿estás por ahí? No me diga que se volvió a frizar de nuevo lo mismo. Yo la cambié. Déjame ver porque no se ve aquí todavía, pero Ahora, bueno. Bien, las reglas de code son un sistema de reglas numeradas de 0 a 12, por eso dicen que son 13, pero realmente son 12. Propuesta por el Code del modelo relacional para el tema de la base de datos y fueron diseñados para definir un requerimiento en un sistema de administración en la base de datos. Esta persona, el señor Edgar Cole, se percató de que existían bases de datos en el mercado, las cuales decían ser relacionadas, pero lo único que hacían era guardar la información en las tablas, sin estar estas tablas literalmente normalizadas. Entonces, publicó lo que hizo fue que publicó estas 13 reglas, o 12 en este caso, que básicamente un verdadero sistema relacional debería cumplir para que pueda ser, valga la redundancia, relacional, aunque la práctica en algunas de ellas son difíciles de realizar. Un sistema podría considerarse más relacional cuanto más siga estas reglas. Entonces, ahí están las reglas, no se ve bien, pero yo voy a hablar un poquito, por lo menos mencionarlas, para qué son y cuál es la función de ellas. No sé si ustedes logran ver el slide, si se ven. Yo la tuve que segmentar, poner las primeras en una parte y las otras primeras en otra parte. Si quiere podemos avanzar al próximo tema, porque eso es parte de una tarea que usted tiene que hacer.
Ah, bueno, pues entonces no le explico las 12 reglas. No, está bien, pueden avanzar el otro. Bien, pues entonces ya para finalizar, adelante, Miguel, dale adelante. Ya el tema de la cardinalidad, Déjame sí, compartir otra vez, porque yo estoy viendo que ya ahí se ve, ya ahí se ve, déjala así. Ya yo la puedo ver. Eh, listo. Entonces, ya entonces para darle paso a mi compañero Víctor, la cardinalidad es un número de entidad, es el número de entidades con las cuales otras entidades se pueden asociar mediante una relación, que es lo que estamos hablando ahorita, binaria. La cardinalidad puede ser uno a uno, uno a muchos, o muchos a uno y muchos a muchos. El tipo de cardinalidad se representa mediante una etiqueta en el exterior de la relación respectiva, por ejemplo, el 1 a 1, que tiene 1, 2.1, entre comas, y el 1 a mucho, y después el mucho a mucho, etcétera. Entonces, habíamos hablado de eso al inicio. Aquí hay una pequeña ilustración, pero en la base de datos se relacionan de manera diferente cuando hacemos la tabla de base de datos como la que les mostré ahorita, el tema del estudiante, el préstamo y los libros. Hay unos tipos de conexiones, ¿verdad? Cuando se hacen, que te dice que es de uno a mucho, de uno a uno, etcétera. Y eso o sea, tú puedes diferenciarlo. Aquí yo puse un ejemplo del tema de las restricciones de cardinalidad, pero específicamente en base de datos nosotros lo vemos diferente cuando hacemos algo, aunque es algo similar, sería algo similar. Por ejemplo, el tema del profesor, al, a, al impartir una asignatura de uno a uno, el tema de la asignatura en el aula, por ejemplo, de uno a uno, de uno a muchos, etcétera. O sea, como lo que estuvimos hablando inicialmente. Ya entonces, aquí cierro y le doy la oportunidad a mi compañero Víctor. Adelante, Miguel y Víctor. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Bien. Bueno, en esta parte yo estaré tratando lo que es el fundamento de la teoría de la normalización a las bases de datos, la primera forma normal, la segunda y la tercera. Bien, puede seguir, Miguel. Gracias. Bueno, los referentes a los fundamentos de la teoría de la normalización se basa en un método científico que trata de convertir tablas en tablas complejas o estructuras complejas en tablas simples utilizando ciertas reglas. Esto con la finalidad de evitar problemas de lógica con las tablas y de poder eficientizar las mismas para así simplificar también los mantenimientos y ahorrar espacio en el disco, que es bastante importante en este tema de las bases de datos. Puedes continuar. Bien, eh, dentro de los objetivos de la normalización están estos, que son evitar redundancia de los datos. Esto es bastante importante, ya que si hay un dato que este es un atributo o de una columna y se repite muy recurrentemente, lo recomendable es evitar tenerlo en esa tabla. Se puede crear otra, que le estaré hablando más adelante. Evitar problemas de actualización de los datos en las tablas, proteger la integridad de los datos, prevenir inconsistencias, evitar campos cuyos valores se repiten frecuentemente, como ya le comenté, visualizar si se pueden combinar campos poco necesarios para convertirlos en uno solo, y estructurar adecuadamente las llaves primarias y foráneas de la tabla. Bueno, como vemos acá, estos parámetros son los que buscan la normalización de los datos y es bastante importante porque si se tiene un sistema y se está tratando de crear la arquitectura que se va a seguir, es bastante importante tomar esto en consideración, ya que de esto depende eh, el desempeño de la base de datos. Lo mejor es utilizar esto como un filtro o como puntos que se deban seguir para evitar ciertas complicaciones. Digamos que a tiempo quizá promedio, no que uno lo va a ver de manera inmediata, pero sino que a largo plazo se podrían presentar. Puede seguir. Gracias. La primera forma normal, realmente, como dijo el maestro, hay más de 3. Me parece que son alrededor de 6,
pero las principales que se recomiendan seguir son las 3 primeras. Luego la cuarta yo se la puedo mencionar, pero no, digamos que no es tan fundamental. La primera parte se desglosa en 2, que la vemos acá, que dice que todos los atributos, valores almacenados en la columna, deben ser indivisibles o datos atómicos. Esto lo que quiere decir es que los datos tienen que tratar de presentarse de la manera más simple posible, que no tenga mucha información relacionada en un solo campo. Por ejemplo, en el ejemplo que está a la izquierda, lo que dice es dirección, y como vemos en la celda que está resaltada en amarillo, tiene la calle, el número de la casa, y me parece que otro dato más, que me parece que es el número interno de la puerta donde vive esa persona. Entonces, lo que se recomienda es que a esa dirección se le crea otra tabla relacionada a la tabla principal. Esto es con la finalidad de que los datos sean más simples o más sencillos al momento de uno realizar, por ejemplo, un query, que se haga un poco más fácil, ya que si hay tanta información dentro de una sola celda o de un solo campo, se haría un poco difícil traer la información específicamente a la que uno requiera en ese momento. La segunda es que no deben Escúchame existir. ahí para aportar. Sí. En resumen, sobre que es la primera forma normal, eh, se debe eliminar las columnas que son redundantes. Por ejemplo, aquellas columnas se pueden hacer el escenario que usted tenga, vamos a suponer, bueno, uno de los tantos del ejemplo que han utilizado en su exposición, eh, la tabla de libros, ¿verdad? Libros. Si usted tiene, por ejemplo, una tabla, vamos a suponer un atributo que es el autor o editorial. Sí, pasa a la siguiente, Miguel. Yo tengo un ejemplo ahí con una Bueno, que tiene podría autor o ayudar. editorial. Pero ¿Qué usted hace bajo esta regla? Bueno, fíjense aquí, así exactamente. Usted tiene ahí, en el ejemplo, una de las reglas de la primera forma es eliminar las columnas redundantes. Por ejemplo, vemos estado y vemos capital. Vemos que se repite, ¿verdad? Se repiten en varias ocasiones. Entonces, ¿qué usted hace? Usted convierte esa columna que se repite, la convierte en una tabla. La convierte en una tabla, usted lo puede llamar tabla estado, ¿verdad? Y usted puede hacer lo que se llama una consulta de referencia, por ejemplo. O bueno, en este caso estado, pero aquí enfocándolo en nuestro país, usted tiene provincia, vamos a suponer en una tabla provincia, y la provincia se compone de municipios. Entonces puede tener una tabla municipio y una tabla provincia. Y cuando vaya a hacer algún tipo de consulta o vaya a introducir un tipo de información, usted puede entonces delimitar, ¿verdad? En el caso de los municipios, a qué provincia hace referencia o pertenece. Ese es el primer escenario. Lo segundo, en la primera forma normal, los campos deben ser atómicos, tal como te explicaba. O sea que deben ser simples, no deben ser compuestos. En el caso, por ejemplo, usted tiene algún dato, nombre completo, usted divide un apellido paterno y materno, o el campo de dirección, se compone un campo que es compuesto, que tiene calle, dirección, número, sector, municipio, provincia. Entonces usted lo pone de manera simple. Y también que cada entidad debe tener una llave primaria. Esas son consideraciones muy importantes que ustedes deben tener presentes en lo que tiene que ver con la primera forma normal. Pregunta hasta ahí. ¿Quedó claro? ¿Se entendió lo que es la primera forma normal? Pues vamos para la segunda entonces.
Adelante. Bien, la segunda forma normal lo que expresa es que además de cumplir con los datos de reglas del punto previo, bueno, sí, es algo importante que se me pasó a decirlo al inicio, y es que esto viene siendo progresivo. Se debe de cumplir la primera para poder cumplirse la segunda y la primera y la segunda para poder cumplirse la tercera. Em, Esto lo que expresa es que la segunda añade la necesidad de que no existan dependencias funcionales parciales. ¿Qué quiere decir esto? Al principio, en la exposición, Miguel decía que podrían existir en una tabla más de una llave primaria, y esta regla es para este caso. También expresa que si en la tabla solamente existe una sola llave primaria, ya se está cumpliendo la segunda forma normal. Lo que expresa básicamente es que si existen dos llaves primarias, la dependencia de esos atributos o de esa tabla debe ser también de esas dos. Es decir, yo no lo entendía muy bien al principio, encontré un ejemplo que me ayudó bastante. Es por ejemplo que si eh, un hombre y una mujer se casan y hijos del hombre y la mujer vivirán en esa casa. Si el hombre tiene hijos, solamente de su parte, o si la mujer tiene hijos, solamente de su parte, ya tendrán que vivir en otra casa. Así yo lo entendí mucho más rápido. Y a esto es lo que hace relación. Si existe una llave foránea, debe hacer relación a las dos llaves primarias de la ¿Tienen un tabla. ejemplo? Póngame un ejemplo ahí para... ¿No tiene ejemplo de eso? No Ok. encontré ejemplo. Ok, déjame yo mostrarle De para que acuerdo. se pueda entender, ya que nosotros... Tengo que compartir. ¿Puedo Sí, compartir? por favor, sí, para... Déjame yo... ¿Y dónde está mi? Ok, ahí ve mi presentación, ¿verdad? Sí, Ok, antes de nosotros continuar, vemos este concepto, lo que son la dependencia funcional y transitiva. Para entender esto, cuando hablamos de dependencia funcional, alguien que me lo lea para que no sea un monólogo de mi parte. Alguien que levante la mano pueda leernos aquí. Víctor, lo adelante. ok. Dependencia funcional transitiva. Sean X, Y, Z, tres atributos o grupos de atributos de la misma entidad. Si Y depende funcionalmente de X y Z de Y, pero X no depende funcionalmente de Y, se dice que Z depende transitivamente de X. Esta dependencia la podemos representar a través del ejemplo de la fecha de nacimiento anteriormente usado. Es decir, imaginemos que se nos pide establecer la relación para determinar si una persona es apta a conducir un automóvil, tomando en cuenta que la edad legal para otorgar un permiso de conducir es a partir de los 18 años. La representación quedaría así. Ok, vamos a explicarle esto para que ustedes entiendan el ejemplo. Usted tiene una entidad X, el nombre que se llama cualquier nombre. Y dentro de esa entidad tú tienes tres atributos que se llaman X, Y y Z. Si Y depende funcionalmente de, si Y depende funcionalmente de X, vamos a decir que X es la fecha de nacimiento, Y es la edad y Z es, vamos a decir, conducir es si es apto o no. Por ejemplo, para usted poder obtener una licencia de conducir, usted debe ser mayor de edad, ¿verdad que sí? Pero ¿qué falta? ¿De qué depende la edad de una persona? Determinar la edad de una persona. ¿Quién me dice?
Fecha de nacimiento. De la fecha de nacimiento. Para yo saber la edad, yo necesito saber en qué su fecha de nacimiento. ¿Verdad? Vamos a decir que la edad, el atributo de edad depende funcionalmente de la fecha de nacimiento. ¿Verdad que sí? Pero para usted poder obtener licencia, en este caso, la entidad, yo le llamo conducir o validar, o aquí vamos a ponerlo como Z. Pero para yo poder determinar que usted es válido para obtener licencia, ¿verdad? Yo tengo que saber si usted es mayor de edad. Pero conducir tiene una dependencia transitoria de la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque si no existiera el atributo fecha de nacimiento, no se puede tener edad. En este caso, X, Y depende de X. Vamos a decir, déjame ponerlo aquí, se me entienda. Vamos a decir que este es X. Este es Y este es Z. ¿Verdad? Este es X, Y Z. Y depende de X. Según el ejemplo. ¿Quién es X? Fecha de nacimiento. ¿Verdad? Pero Z depende de Y. ¿No es así? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Pero Z tiene una dependencia transitiva con Y. Z depende de manera transitiva de Y. ¿Por qué? Ese Porque es X. X más. de X, sí. Perdón, de X. ¿Por qué? Porque Z depende funcionalmente de X. Y para que exista Z, debe existir X. Si X no existe, Y no existe. No sé si me entiende el concepto. Para Sí. que entienda la idea de la dependencia funcional y transitiva que se menciona en la relación, en la normalización. Una pregunta, maestro, porque yo iba a explicar eso, Perdón. Sí. Dígame. pero con la normativa 3. ¿Sí me escucha? Sí, lo que quería es que ustedes, para que cuando se esté mencionando el Ok. concepto lo entiendan. O sea, fíjense, Ok. Sí. cuando hablamos de dependencia funcional y transitiva es cuando dentro de una misma tabla ustedes tienen unos atributos que uno depende de otro, ¿verdad? Cuando le dicen, mira, en la tercera hay que eliminar son las dependencias transitivas. Usted dice, pero mira, transitiva es que si aquí yo tengo que Z depende transitivamente de X, esa dependencia tengo que eliminarla, por ejemplo. Por eso le puse el ejemplo de una licencia de conducir. Ustedes tienen una tabla, el atributo fecha de nacimiento, un atributo de edad, un atributo que llama conducir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Para usted poder tener una licencia de conducir, usted debe ser mayor de edad. O sea, que ahí se debe utilizar como vale el atributo de edad. Pero para usted poder obtener la edad, necesita necesariamente saber la fecha de nacimiento. Pero si usted no tiene, y fíjate que Z, en este caso, para ustedes saber si es apto o no para conducir, tiene una dependencia transitiva con X. Dado que, porque existe X, existe Y. Si no existe X, entonces Y no existe. Y como Z depende de Y, entonces Z depende transitivamente de X. Porque X es directamente funcional con Y, directamente funcional con X. No sé si me entienden. ¿Se entendió el ejemplo? No. Sí, entonces la manera correcta sería que hubiese una relación directamente entre fecha de nacimiento y conducir, ¿cierto? Entonces ahí, ya cuando estemos hablando de la normalización, es que hubiera otra tabla, ¿verdad?
Y usted agrega otro campo y ahí hace una relación. Pero yo quiero que ahora entiendan el concepto, lo que es la dependencia funcional y transitiva. A nivel de concepto. ¿Se entendió ahí el concepto? Sí. Ok. Oh. Entonces ahí voy ahí al ejemplo. Ya eso lo abordamos, ya lo abordamos. Ya eso lo abordamos, lo que es la cardinalidad. Recuerden, o sea, el modelo de la relación. Recuérdense que un modelo, que es modelo para modelar la base de datos. Las relaciones se representan, ya ustedes saben, cuando ustedes están usando el modelo entidad-relación. Cuando ustedes le piden en una solución, dame el modelo entidad, ¿dónde está el modelo entidad-relación? Ahí yo puedo ver de una manera abstracta a través de un programa que ustedes utilizan, una herramienta CAD. Usted hace su modelado de cómo van a quedar las relaciones entre entidades. ¿Verdad? Ahí vimos la relación. Pero lo que me quiero enfocar en aquí, en este ejemplo directo. Por ejemplo, aquí. Ya ustedes definieron que las reglas, ¿verdad? Los grupos repetidos, una tabla con la clave, la tabla base y el grupo repetido. Por ejemplo, miren aquí. Eso es la 1, ¿verdad? Tenemos esta tabla que no está normalizada. Tenemos ID de cliente, nombre, dirección, fecha, producto, precio y fecha de compra, ¿verdad? Ok, lo primero que me manda, ¿qué me dice lo que me manda la primera forma normal? Primero que debo eliminar aquella columna que se repite. Segundo, debe tener una clave principal, la tabla. Y tercero, debo eliminar lo que son los datos. Los datos deben ser atómicos. ¿Qué yo hago? Bueno, esto que está aquí no es atómico. ¿Por qué? Porque fíjense que en cada atributo debe yo almacenar datos simples. Y igualmente pasa con la dirección, ¿verdad? Y por ejemplo, aquellos datos que se repiten, debo de establecerle una tabla aparte. Entonces, viendo todo esto, me quedaría de la siguiente manera. Cliente, nombre, apellido paterno, materno, calle, número, barrio, ¿verdad? Como se repite y tal como yo le decía, como se repite mucho, el tema del barrio, lo saco, ¿verdad? Barrio, barrio nuevo, norte, en fin. Entonces, como se repite, entonces creo una tabla que sea una maestra de barrio, ¿verdad? Y separo compra y producto. Hasta ahí se entendió la primera forma. Sí. Okay. La segunda forma ya ustedes lo han leído, ¿verdad? Si ustedes llegaron hasta ahí. Para que haga segunda forma, ya usted tiene que previamente, como decía su compañero, es sucesivo, debe de cumplir la primera forma, ¿verdad? Entonces, debe estar en primera forma normal y que cada atributo aquí, muy importante. Es decir, ocurre si una tabla está en primera forma normal, debe de cumplir. Vamos a leerlo completo. La regla de segunda forma normal establece que todas las dependencias parciales se deben eliminar y separar dentro de sus propias tablas. O sea que no debe haber dependencias parciales de la clave principal. O sea que debe ser dependencia total. Aquellos que dependen parcialmente debe de sacarse y crear su propia tabla. ¿Y qué es una dependencia parcial? Un término que describe aquellos datos que no dependen de la clave primaria de la tabla para identificarlo. Es decir, ocurre si una tabla está en primera forma normal y además cada atributo que no sea clave depende de forma funcional completa respecto de cualquiera de las claves. Toda la clave principal debe ser dependiente al resto de los atributos. Si hay atributos
que dependen solo de parte de la clave, entonces es esa parte de la clave y los atributos formarán una tabla. O sea que usted debe dejar solamente aquellos atributos que dependan de la clave principal. Si tiene una dependencia parcialmente, se debe sacar y hacer otra tabla. Los pasos: 1, determine cuáles columnas que no son clave, no dependen de la clave primaria de la tabla. Eliminar esa columna y crear una segunda tabla. Por ejemplo, miren aquí. Tenemos código de colegio, nombre de colegio, código de país, nombre del país y metodología. Ok, si nosotros vemos eso, tenemos que código de colegio y nombre del colegio. ¿Verdad? Nombre de colegio tiene una dependencia full del código de colegio, ¿no es así? ¿Sí o no? ¿Qué me dice? ¿Eh? ¿Cómo estaría esto conformado en segunda forma? Fíjense. El nombre de país. ¿De quién depende del código de colegio como su clave principal? Sí. Depende nombre del país del código de colegio. Ah, no, del código de país. Del código de país. ¿Y qué le indica eso? Bueno, que como esto que está aquí no tiene una dependencia directa de esta llave que es código de colegio, entonces usted debe separar esto. Separarlo, formar otra tabla que es código del país y nombre del país. Código del país, nombre del país. Y metodología, ¿tiene una dependencia? No tiene dependencia, entonces usted la saca y forma otra tabla. Se la puede hacer transitiva. Para usted, por ejemplo, tomar el colegio, el país y metodología. ¿Se entendió el ejemplo? Sí. En el ejemplo anterior, segunda forma, fíjense lo siguiente. En la compra, usted tiene ID, tenemos aquí cliente, ya eso lo normalizamos y ya se lo normalizamos, ya, la primera forma. Esto está en primera forma. Tiene aquí producto, ya está en primera forma. Y barrio también. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense aquí en compra. ¿Verdad? Nosotros tenemos que viene funcionando como una entidad intermedia. Tenemos ID de cliente y ID de producto. ¿No es así? ID del cliente, ID de cliente. Usted lo relaciona aquí con ID de producto. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Para que cumpla la segunda forma normal, esa tabla debe estar en primera. ¿No es así? Sí, sí. ¿Y qué le faltaría a esa tabla? Si es transitiva. ¿Qué dice la primera forma normal? Como las reglas son sucesivas, no puede haber una segunda si no existe una primera. No dijimos que para usted poder conformar la primera forma normal, lo primero es que se deben eliminar las columnas redundantes, los campos deben ser atómicos y debe haber en la tabla un Primary key. Un primary key. ¿Actualmente existe un primary key? No. No. Entonces yo debo cumplir con la primera forma y agregarle su primary key, que es ID de compra. Ahí sí entonces estoy cumpliendo. Ya como estoy separando, es una tabla intermedia, tengo la ID de cliente y ID de producto. No sé si me entendieron ahí.
Sí, sí, yo lo entendí. ¿Pregunta a los demás? ¿O solamente lo entendí un solo? ¿Está claro? Entendido. Todo claro, profesor. Entiendo que uno tendrá mejor manejo cuando comience ya en el tema de la práctica, a No, entender. van a tener una práctica muy importante y este tema Eso. nos va a llevar 2 semanas. Ujú. Pues vamos a ver una en sentido general para que la puedan aplicar. De acuerdo. ¿Quién me ayuda aquí en la tercera? Una dama que no haya participado aquí en la clase, que me pueda leer la tercera. Vamos a ver. Yo la puedo leer. Adelante, Kimberly. Tercera forma normal. Una tabla está normalizada en estas formas y todas las columnas que no son claves son funcionalmente dependientes por completo de la clave primaria. Y no hay dependencias transitivas. Una dependencia transitiva es aquella en la cual las columnas que no son claves son dependientes de otras columnas que tampoco son claves. Es decir, sucede cuando una tabla está en segunda forma y además ningún atributo que no sea clave dependiente transitivamente de las claves de la tabla. Es por ello que no ocurre cuando algún atributo depende funcionalmente de atributos que no son claves. Los pasos a seguir son determinar las columnas que son dependientes de otra columna no clave, eliminar esas columnas de la tabla base y crear una segunda tabla con esas columnas y con la columna no clave de la cual son dependientes. En la tercera forma normal es, en pocas palabras, usted va a eliminar las que son las dependencias transitivas. Está como nosotros dimos el ejemplo. Aquellas dependencias que son transitivas, usted la va a eliminar. Porque aquellos atributos que no dependen directamente, de la clave primaria, pero que hay una dependencia con otro atributo de que sí, entonces usted lo va a sacar de ahí, tanto la dependencia funcional, o sea, usted va a sacar la dependencia funcional, ¿verdad? No sé si me entienden, mire. Ustedes se acuerdan el ejemplo de fecha de nacimiento, edad y conducir. Conducir depende transitivamente de fecha de nacimiento. Entonces usted va a sacar conducir de ahí, o va a sacar Z de ahí. Usted va a eliminar la dependencia transitiva y va a crear otra tabla. Bueno, ven aquí. Código de evento, nombre del evento, local y dirección. Vamos a ver. ¿Quién me dice cómo debe quedar? A ver, un voluntario. Nombre de evento, ¿de quién depende? Del código El de nombre de evento. evento Del del código. código de evento. Exacto. Y nombre local, ¿de quién depende? No depende de nada. Y dirección, ¿de quién depende? De ninguno. De nombre local. Entonces usted sabe que ahí ya tiene que sacar de manera independiente esto. Esto es una maestra local y su dirección. Nombre local y dirección, obviamente, deben de tener su clave primaria, para que ustedes lo asimilen de manera más rápida. ¿Hasta dónde se debe llevar normalización? Bueno, ustedes saben que es un paso que usted va realizando y dependiendo, vamos a suponer la regla del negocio, usted lo pueda llevar hasta la tercera. Pero eso va a depender de la lógica del negocio y el tipo de información que usted va a almacenar. Entonces, miren aquí, tenemos un ejemplo. Aquí lo vamos a coger completo. Tenemos aquí, usando el ejemplo que ustedes tenían, Buquete, lo que estaban explicando de libros. Tenemos código de libro, título, autor, editorial, nombre del lector. O yo debería dejarlo para la tarea. Bueno, vamos a las 11. Sí, vamos, ¿qué opinan si lo dejamos de tarea?
o lo hacemos aquí? Puedo dejarlo de tarea, maestro, Vamos a dejarlo de tarea. para Yo practicar. lo voy a compartir. Denme un segundito, déjenme abrir el grupo de Telegram para que, porque sé que son muchos conceptos y no quiero llevar tampoco, eso hay que hacerlo practicar. Denme un segundito. Pero hasta ahora se ha entendido el concepto de bueno, este tema nos va a llevar varias otras semanas más para poderlo entender bien. Aunque ustedes tienen... Uy. Profesor, Sí, adelante. usted acaba de indicar que este tema nos va a llevar otra semana más. Sí, Entonces, el próximo sábado no estaríamos exponiendo el tema 3 y seguiríamos No. viendo este tema. el próximo sábado, déjenme mostrarle aquí el calendario. Denme un segundito. Sí, porque tiene mucho contenido. Tenemos que todavía hacer práctica de eso. Denme un segundito. A ver si yo me lo puedo conectar. Estoy aquí, ¿verdad? Estoy aquí. Miren, ustedes tienen, déjenme compartir el material. Me acabo de loguear, ¿qué pasó aquí? Oh, me sacó. Darle más tiempo a esto. Bien, tienen un material didáctico, no se me olvidó habilitarlo, tienen una guía de normalización, tienen un video y tiene relacionado el video de normalización. Miren aquí, tiene un material didáctico, bueno que ustedes lo consuman para fines de prácticamente todo lo que hemos abordado aquí, está ahí. Las presentaciones, súbanla al Drive y comparten el enlace para que les sirva también de material de estudio a los demás, para que puedan estudiar. Tienen aquí una guía de normalización, bueno, que la estudien, ahí unos ejemplos, al paso a paso, bien explicado, unos ejercicios, antes de yo enviarle el que iba a enviar, visualicen ese, para entonces en la semana que viene seguir con este tema y hacer ejercicio de lo que tiene que ver con las reglas del negocio, cardinalidad, y seguir con los ejercicios de normalización. Pero vean este en la semana. Estudienlo bien. Ahí están los paso a paso, tienen más ejercicios. Si no entienden, lo vemos también en la clase. Entonces, tienen la actividad. La unidad número 2, empiecen a realizarla. Miren, la primera actividad. Bueno, miren, ya yo se lo había puesto. Eso lo vamos a desarrollar. Dice, dada la siguiente estructura, deberá normalizar la base de datos en primera, segunda y tercera forma. ¿Ya? Investigar qué es el modelo relacional, quién es su creador y cuáles reglas estableció. Punto 3. Hacer un ensayo de la guía de ejercicios resueltos de normalización. ¿Cuál es el ensayo de esta guía? Guía de ejercicios resueltos de normalización. Dice en el punto 3, hacer un ensayo
de la guía de ejercicios resueltos de normalización. En dicho ensayo, debe de explicar con sus propias palabras, lo entendido en cuanto a las 3 formas normales que están ahí. O sea, usted va a leerlo tranquilamente, va a analizar cada uno de sus ejemplos, ¿verdad? Órdenes, ahí está la definición cuando está en primera y qué le manda examinar. Entonces, en base a eso, usted detenidamente lo realice. Entonces, aquí en este punto, el punto 3, usted va a hacer un ensayo. Usted explicando usted con sus propias palabras. Punto 4, defina con ejemplo qué es una llave primaria y foránea. Va a definir y va a poner un ejemplo. Punto 5, investigar acerca de los tipos de datos manejados en los sistemas de gestión de bases de datos relacionales amparados en el estándar de SQL. Va a hacer una investigación de los tipos de datos que se manejan bajo el estándar de SQL. Y ya esa es la actividad. Es bueno que ustedes empiecen a desarrollarla. Sobre ese punto, si hay alguna duda, entonces, sobre eso, entonces, la semana que viene, Dios mediante, nosotros vamos a ver punto por punto cada uno de las formas normales. Como ustedes decían, es practicando, esto es un método de paso secuencial que se aprende haciendo, se aprende viendo, practicando mucho. Eso no viene de la noche a la mañana. Por eso tienen esta guía que les compartí, para que ustedes vayan leyendo, vayan analizando, vayan viendo el porqué cada una de estas etapas. Y se debe subir aquí. Deben subir un documento, convertirlo en PDF. ¿Verdad? Descargue el documento, llénelo, sábelo con su nombre, el PDF. Y eso vale 5 puntos. Usted va a tener podemos extenderlo hasta el lunes 6. Hasta el lunes 6 para que usted pueda hacer la actividad. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda acerca de eso. La actividad de la unidad 2. No. Bien. Entonces, no hay preguntas o dudas. La semana que viene nosotros vamos a seguir reforzar algunos puntos, ver los ejercicios, responder alguna duda, inquietudes que tengan de los ejercicios. Entonces, que ustedes ya afiancen bien. Y luego creo que después de esa semana, el sábado 11, el sábado que viene estamos a 4, sábado 11, después del sábado que viene, es nuestro primer parcial. Siempre es bueno aquí, como les compartí, es bueno que ustedes siempre consulten esta parte. Fecha de entrega de actividades. El sábado 11 del mes 6 es nuestro primer parcial. Ese primer parcial, ahí este tema no se queda. Le gusta, como le dije al principio, eso le gusta mucho salir en los parciales. Bueno, que lo refuercen, lo lean y como quieran, nos queda otra semana para nosotros reforzarlo. Así que es bueno que lo practiquen, lo lean la semana, lo refuercen, vean los videos, les compartí, completen la actividad de la unidad número 1, empiecen a hacer la práctica del número 2 y cualquier duda la aclaramos. Bien. Bien. Bien, solamente salud, buen fin de semana, así que vamos a practicar porque sabes que eso se aprende haciendo las prácticas. Buen fin de semana, así que Dios mediante, el próximo sábado estaremos por aquí. De acuerdo, profesor.